Es re linda. Es re linda. Es re linda. Y para veces los carros pasenses, yo tengo amigos que son muy fanáticos del diquecito. Sí, sí, yo también. Pero... Hasta para caminar también, sí, para salir a caminar ahora en época de invierno, sí, está buena. Está buena. Es linda zona. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de, vamos a decir, buenas noticias, tienen que ver con la recaudación justamente del país y tiene que ver con la coparticipación para las distintas provincias. Exacto. Creció la recaudación y crece la coparticipación. Así es, aproximadamente 16 puntos para las provincias, y de esto habla la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Bueno, quiero empezar compartiendo con ustedes algunos datos que compartieron los ministros, valga la redundancia, ayer en la reunión de gabinete y que hablan de este momento de la Argentina, un particular momento de crecimiento, de expansión de la economía, con muchos temas por resolver todavía. Ya sabemos el tema de la inflación y sabemos el tema del poder adquisitivo, pero estos números me parece que es muy importante que los repitamos, que los conozcamos, porque hablan de este momento que tenemos que sostener en la Argentina. Nos informaban ayer los ministros que la recaudación creció el 79.9%, casi el 80%, una recaudación que crece impulsada, entre otras cosas, por la seguridad social, porque hay más trabajadores en el mercado laboral, porque hay más trabajadores registrados en blanco, también por el crecimiento del impuesto a las ganancias y de los impuestos que tienen que ver con el consumo, porque sigue sin detenerse el consumo en la Argentina. Este crecimiento de la recaudación implica que para las provincias la coparticipación creció 16 puntos real, de crecimiento real por este mayor crecimiento de la recaudación general del Estado Nacional. Pero después hay hitos que empiezan a concretarse y que hablan de cómo está cambiando nuevamente la matriz productiva de la Argentina y, por ejemplo, el ministro Culfas nos informaba que volvió a fabricarse después de 50 años en la Argentina chapa naval, que es un insumo fundamental para otras industrias y volvió luego de 50 años a fabricarse. Ustedes saben que las exportaciones siguen creciendo, que hicieron un 35%, y de ese 35% de crecimiento de las exportaciones, las pymes, la pequeña y mediana industria, creció un 20% en sus exportaciones, lo cual habla también de la expansión de este sector de las pymes, que es un sector fundamental para el crecimiento económico, para la reactivación de la economía. Veníamos dándoles números de la construcción, que creció casi 2 puntos en el último trimestre medido. Esto implica el crecimiento de 400.000 empleos registrados en la construcción y estamos a solo 20.000 empleos de un récord histórico de trabajadores de la construcción empleados. Ahí en el país, de parte del Estado, nos contaba ayer el ministro Catopodis, 4.874 obras en construcción. Debe haber pocas personas que no pasen por alguna de las obras que está llevando adelante el Estado, el Gobierno Nacional en este momento. El ministro Lammens informó sobre el turismo receptivo, el crecimiento del turismo receptivo en la Argentina. 1 millón de turistas llegaron a la Argentina durante el primer trimestre del año y esperamos un movimiento similar para las vacaciones de invierno. Ya están agotadas las plazas, están agotados los pasajes desde los países limítrofes. Bueno, y todo esto viene acompañado de la inversión en ciencia y técnica, de los datos que nos daba ayer la ministra de Género, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que son cada vez que hablamos de temas que tienen que ver con género y con violencia de género, ningún número es suficiente, porque no va a ser suficiente hasta que no erradiquemos la violencia de género y erradiquemos los femicidios, pero el último número que tenemos estadístico, del mismo sistema estadístico que ha venido midiendo en los últimos años en Argentina y que es bastante preciso, nos indica un descenso en la tasa de femicidios en el último año, un descenso importante que de todas maneras, como digo, nada es para celebrar hasta que no erradiquemos absolutamente la violencia de género y los femicidios en la Argentina. Pero todos estos diferentes puntos, que obviamente no voy a contarles del resto de las áreas, porque todos los ministros expusieron ayer con mucha precisión el avance en cada una de sus áreas, hablan de una Argentina que está sosteniendo un crecimiento hacia un modelo social, inclusivo, democrático, equitativo, donde todos y todas puedan tener el derecho a vivir la vida que elijan en este país. Bien, ahí estaba entonces la portavoz. Portavoz presidencial. Cerruti, como mal gusta. Claro. Que fuera de micrófono estamos haciendo una clase de italiano. Claro, porque... Hoy que es el Día de la República. Sí, de Italia. Es verdad, está el acto